nosotros al doctor. Tendremos con nosotros al doctor Fernando Torres. El doctor Fernando Torres es instructor ATLS. Tiene una recertificación de instructor ATLS por el Colegio Americano de Cirujanos. Tiene un diplomado en cirugía laparoscópica avanzada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fellow por el Colegio Americano de Cirujanos. Es instructor en simulación médica, la simulación como herramienta docente. Instructor de simulación clínica en el curso universitario de instructores en simulación clínica y es docente de la Universidad San Francisco de Quito. El doctor Fernando Torres hablará acerca de la cirugía bariátrica como prevención de enfermedades metabólicas. Vamos a ver si el doctor ya está con nosotros. Estaba ahorita en la sala de pruebas. Buenas noches, bienvenido. Gracias y buenas noches a todos. Ya veo que hay bastante gente por acá y bueno, ya hicimos las pruebas respectivas, todos estamos listos como para empezar. Espero que todos se encuentren bien. Voy a compartir pantalla, me cuenta, ¿cierto? A ver, compartiendo pantalla. Ok. Estamos por aquí. Bueno, empezamos, ¿cierto? Sí, doctor, yo ya lo había presentado, dimos lectura a su currículum y en este momento estamos listos para iniciar. Ok, bueno, para mí es un gusto pues el poder compartir con ustedes este tiempo, esta hora que vamos a tratar un tema súper importante, de bastante actualidad también. Bueno, que de hecho todos los días se va actualizando, ya que hay nuevas cosas, con o sin pandemia hay nuevas cosas. Muchas gracias la invitación y la oportunidad de estar en este momento con ustedes, aunque sea por esta vía, ya que no es posible todavía volver a nuestra anterior normalidad. Voy a compartir un poco pantalla acá. Bueno, me han pedido que hable acerca de un tema para mí es de los que más me encantan, ¿no? Que es cirugía bariátrica y su correlación con la parte metabólica. Y aquí mi meta, mi objetivo, básicamente, sé que hay de todo acá, hay desde estudiantes, médicos, etcétera, todo profesionales de la salud bastante variada. ¿Ya? Mi meta básicamente con ustedes es darles a conocer cuáles son los programas, no necesariamente en el programa que manejo en sí, pero cuáles son los programas o cómo debe ser manejado un programa de cirugía bariátrica, una clínica de obesidad, una clínica de sobrepeso, una clínica de metabólica. ¿Sí? Abordando varios puntos importantes con el paciente. Entonces, lo que quiero es justamente darles a entender cuáles son los procesos para valorar a un paciente, que si este es buen candidato para una cirugía, para un procedimiento quirúrgico o no. Y si es que no, cuáles son las opciones también que se tienen. ¿Sí? Bueno, yo estoy dirigiendo la clínica de sobrepeso, obesidad y metabólica del Hospital de los Valles. Ya estoy 10 años con este programa. Ventajosamente hemos tenido buenos resultados y sobre todo ningún fallecido y ningún reoperado tampoco. Eso me alegra. Obviamente todos los que hacemos cualquier procedimiento no estamos exentos o completamente seguros de que no vaya a pasar ninguna complicación, pero tengo la seguridad al menos y tengo la tranquilidad de que los pacientes que hemos operado en sí están bastante bien y sobre todo sin complicaciones en ninguno de ellos, ni reoperaciones, pero fallecidos. Pero obviamente se tiene que cumplir ciertas normas, ciertos requisitos que lo hacemos en forma muy estricta para que todo salga bien, ¿ya? Porque en algún momento, y eso es motivo hasta de otra charla, cuáles son los eventos adversos, cuáles son las posibles complicaciones que pueden pasar el momento que tratamos de un paciente, que te acude a la consulta, que llega al quirófano, entre comillas, sintiéndose bien, posiblemente, tal vez entre ellos o la familia o ellos va a decir, entró normal, ya que no es totalmente cierto, por algo se está operando. Pero es complejo, ¿no? Y las complicaciones en el tema de cirugía bariátrica son bastante feas, son bastante graves.
ya que una complicación se dice que es la pesadilla para el cirujano y obviamente para el paciente y para los familiares y hasta para el hospital. Entonces, obviamente esto hay que tenerlo muy rígido, tanto en las indicaciones y sobre todo el protocolo de cómo se debe manejar este tipo de pacientes. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, básicamente, pues, sé que están justamente en temas de obesidad en estas horas. Básicamente, ¿qué es la obesidad, no? La obesidad hay que tenerla como una enfermedad. Y eso es las principales o la principal cosa que todavía en nuestro país hay problemas, sobre todo en el tema de seguros privados, hablando de seguros privados. Ya que aquí un procedimiento para un paciente súper obeso, es decir, de, no sé, 65 de índice masa corporal, no es cubierto por seguridad privada, lo cual me parece totalmente fuera de lugar, ya que se considera todavía este tipo de cirugías estéticas. Entonces, por ahí estamos ya mal, ya entendiendo que la obesidad como tal ya es una enfermedad. O sea, un paciente obeso no es que está sano, está enfermo y hay que tratarlo como tal. Ahora, que esta enfermedad viene de la mano con otras enfermedades, sí, hipertensión, diabetes, etcétera, que lo vamos a ver también, pero hay que tratarlo como enfermedad. Y básicamente es del exceso del depósito de tejido graso. Obviamente esto junto con las múltiples enfermedades asociadas, como llamamos nosotros, comorbilidades. ¿Sí? Entonces entendamos lo que esto como enfermedad. Y de hecho, en los contratos de seguridad privada, he tenido varias reuniones con varios seguros y hasta le ponen, ¿no? En el típico, parece chiste, pero en la letra chiquita, vea, cubre todo esto, excepto obesidad. Y así esta obesidad sea causa del resto de enfermedades. Ahora, habría que analizar, o de hecho los seguros deberían analizar los costos, ¿no? ¿Cuánto me ahorro como seguro el tratarle a este paciente con una cirugía bariátrica? ¿Ya? Versus cuánto me va a costar este paciente tratarle de por vida a su hipertensión y todo lo que conlleva un cuadro de hipertensión arterial. No sé si trombosis, no sé si infartos, etcétera, que pueden originar a causa de esto, una insuficiencia renal posiblemente. ¿Ya? Entonces, ahí tal vez se van a dar cuenta que es preferible tratar el centro de todo, la producción de todo, que uno de ellos es básicamente el peso, el sobrepeso y la obesidad, y sería hasta económicamente mucho mejor. De hecho, en algunos países ya de Latinoamérica ya se lo toma como enfermedad, pero eso en la mayoría de países lo toman solamente a partir de la obesidad grado 3, ¿sí? Es decir, de la obesidad mórbida. En todo caso, esperemos, esto todavía es cambiante, en nuestro país todavía falta trabajar harto todavía sobre este tema, con el tema de leyes, reglamentaciones, sobre todo en seguridad privada. Ahora, ¿cuáles son las causas? Es bien conocido que no es una sola causa la que produce los problemas de sobrepeso, obesidad, es multifactorial. ¿Sí? Es multifactorial. Uno, la parte genética, ¿ya? Si tiene alguien a predisposición. De hecho, se trabaja también con estudios genéticos, que muchos de ellos a veces no se hacen aquí en el país, se los tiene que mandar fuera del país, al extranjero. Son costosos también, pero se pueden realizar. Pero esto solamente es del estudio genético. Esperemos que en el futuro tengamos el cambio, el manejo a nivel genético para poder controlar esta enfermedad que obviamente es muy frecuente, no solamente en países desarrollados, sino en vías de desarrollo. Es decir, es de todos. Es una enfermedad global. Tuve la oportunidad de trabajar tanto en la parte pública como ahora actualmente en la parte privada, dirigiendo clínicas de sobrepeso y obesidad. Y de hecho, esto no solamente por lo que vea, ¿no? De hecho, la misma literatura, o si no, uno ve noticias y básicamente uno puede darse cuenta, o salga a la calle y va a darse cuenta la cantidad de pacientes con sobrepeso y sobre todo con obesidad. Y no solamente la obesidad 1, 2, sino 3 o superobesidad. Y a todo nivel socioeconómico en general. La genética manda mucho, ya, así es que, pues por eso que muchas veces vienen a pacientes a la consulta, me dice, vea, yo siempre he sido flaco o flaca, siempre he sido delgada, pero a partir de este punto, no sé, a partir de mi hijo, generalmente a partir del que me casé, a partir del que me divorcié, etcétera, empecé a subir de peso. O a partir del segundo embarazo, o sea, siempre hay un desencadenante. Otras historias que te llegan, que vea, yo por más que coma yo no me engordo.
¿ya? Son los típicos pacientes de que por genética en sí, así tenga tal vez el que sea flaco no significa que no tenga dislipidemia, por ejemplo. Pero ya viene la parte genética en este punto, ¿no? Entonces, por eso dice, vea, yo le envidio a tal persona porque esta persona come todo lo que quiere y no se engorda. Ya, yo me como, respiro aire y ya me engordo. Entonces viene la parte genética. La parte endocrina, obviamente, ¿no? Si trabajamos con, sobre todo, tal vez una de las la principal enfermedad aquí y muchas veces oculta es el hipotiroidismo, ya con ya conocida tendencia a mal control de peso, tendiendo a sobrepeso u obesidad. Muchos de ellos, de hecho, están en un hipotiroidismo subclínico, en donde la sintomatología no es mayor. Tal vez nunca se hizo estudios de función tiroidea. Y cuando ingresan al proceso de preparación o de evaluación en un paciente, pues les descubrimos, ya vea usted, ha sido hipotiroidea. Posiblemente, si no, pacientes que ya con consumo crónico, ejemplo de corticoides, pueden estos también influir de alguna manera a que no controle de forma adecuada el peso, ya sea que haga ejercicio y dieta, esos pacientes no bajan de peso. Oferta alimentaria. Bueno, igualmente ya conocemos también que la oferta alimentaria en general se da más para la comida que no necesariamente es la mejor. ¿Sí? La comida que es más barata, la comida que es más, digamos, está más a la mano, muchas veces no es lo mejor. Entonces, y tal vez para muchos pacientes la comida no, que es más rica, tal vez es la, o más sabrosa, es la más dañina, posiblemente, lo que no nos oferta mucha ayuda. La oferta alimentaria, obviamente, es importante no solamente en la calidad, sino también en la cantidad. Y evaluar esto. Aquí en lo típico de los pacientes cuando nos llegan a la consulta es, bueno, hay que ver si es que llegan solos o llegan acompañados. Si llegan acompañados, generalmente es por la pareja. Y si llegan por la pareja, si es que yo le pregunto, a ver, usted, ¿cuántas veces come? Ah, no, yo a lo mejor como unas 3, 4 veces al día, pero la pareja dice, ah, no, pues eso no es frecuente, ¿ya? Y cuando comes en la noche comes un montón, pero para el paciente no, es que no como muy poco, pero que es poco para él, a lo mejor es mucho para la otra persona. Son cosas muy subjetivas que hay que tomarlas en cuenta cuando uno aborda a este paciente. No solamente es la cantidad, la calidad, cómo mastica, cuánto tiempo se demora comiendo, ¿ya? ¿Qué es lo que más nos ayuda, obviamente, siempre que esté con algún familiar cercano, es, bueno, a ver, el día de ayer, cuénteme, ¿qué desayunó? ¿Qué almorzó? ¿Qué merendó? ¿Comió algo entre desayuno y almuerzo? ¿Se levantó en la noche a comer posiblemente? Entonces, los hábitos alimenticios son muy importantes, ¿ya? Y a veces sí se descubren cosas que para los pacientes son normales. Ahora, hay pacientes también muy mentirosos. Sí, eso es bastante frecuente, muy frecuente. Y que no te cuentan toda la realidad. Sí, hay pacientes que de hecho hay de todo, hay de todo. Digo, en estos 10 años se ha conocido de todo un poquito y hasta reconocer quién te está mintiendo o quién está haciendo cambios en la historia para que no se vea tal vez como mala. Creen que van a recibir algún tipo de castigo, una hablada, tal vez porque ya tuvieron sus consultas previas en varios centros o la nutricionista con el que cursaban posiblemente falló. Entonces, hay que ser muy investigadores, ya muy sospechosos en todo el conversatorio que se tiene con el paciente. Aquí hay una cosa y siempre digo, ustedes conocerán programas o tendrán algún familiar que haya sido operado por cirugía bariátrica, ya con algún tipo, cualquiera de los tipos de cirugía bariátrica que existen, y analicen ese caso, ¿sí? Analicen el caso, analicen cómo fue atendido, cómo fue abordado, le dieron todas las indicaciones, le hicieron una buena historia clínica, evaluaron todos estos factores que estamos nosotros evaluando. No es solamente coger y operar, me encanta operar, soy cirujano, y poder operar, pues operamos a todos, ¿no? Pero hay que ver la meta, o sea, ¿cuál es mi meta como cirujano? A ver, quiero tratar la obesidad a este tipo de pacientes que tienen indicación quirúrgica o quiero hacer plata tal vez, o lo hago en forma de negocio. Entonces, y eso es como hacen mucha gente, ya no solamente digo en nuestro país, sino en forma general, en forma mundial. Ya se van de la meta de la parte médica y van para la parte económica. Y empieza simplemente sin historia clínica, una historia clínica simple, vea, mañana cojo y lo opero.
Entonces, esta cirugía no es de esta manera, hay que tratarla con seriedad. Son pacientes que vienen enfermos, muchas veces muy enfermos con el resto de comorbilidades, y a veces es una caja de Pandora que se llama, a veces nos encontramos con sorpresas. Y aún así, siguiendo toda una secuencia, ¿hay problemas? Sí, ¿ya? La idea es de que disminuir los riesgos al máximo, porque son cirugías programadas. Hacer una cirugía programada es lo bonito de la cirugía programada. Uno puede prepararse, prepararle al paciente de una muy buena manera, preparar a la familia de una buena manera, prepararse uno como profesional en cualquiera de los campos que están con el paciente de la mejor manera y entrar con el menor riesgo posible. ¿Sí? Y si es que no se encontramos algo que ponga en peligro el procedimiento, hay que parar. Hay que parar el procedimiento como lo hemos tenido también que hacer nosotros. A veces en una media cirugía o estamos iniciando, pasan cosas que uno dice, no, esperemos un poco, si no mejora, se suspende. Y he tenido que suspender cirugías por esto, ¿sí? Entonces, la seguridad del paciente yo creo que es de las primeras cosas, las principales cosas que debemos hacer. Entonces, hay que hacer una historia clínica, como les digo, evaluando todo este tipo de factores, ¿ya? Que son súper importantes. A los pacientes en la primera consulta siempre, parte de todo lo que les cuento es enseñarles, ¿no? Enseñarles esto. No solamente, el paciente muchas veces te dice, vea, doctor o Fernando, vengo para que me ponga un balón. Ya, es que quiero un balón. Y, ¿cómo así quiero un balón? O sea, es que yo vi en la propaganda, que ahora hay el autodigerible y me voy el mismo día y es lo mejor. Pero no saben cuáles son los pros, cuáles son los contras de cada procedimiento. Sabe que puede pasar esto, sabe que a lo mejor este es un procedimiento tal vez temporal, está dispuesto a aceptar estos riesgos, estas cosas que vienen en la letra chiquita, entre comillas. Todo tiene que ser informado al paciente, bien educado. Y la mejor forma de saber si ese paciente está bien informado es, explíqueme. ¿Usted entendió cuáles son las indicaciones? Sí, a ver, cuénteme. ¿Ya? O si entendió usted la cirugía, listo, entonces, a ver, explíqueme cómo es la cirugía. Es la mejor forma de saber. Y eso hicimos alguna vez en un hospital, un estudio que evaluaba qué tanto el paciente entiende las indicaciones del médico cuando sale de la consulta. Eso lo hicimos en hospital público. Y ya se imaginarán, ¿no? Ya en teoría ya salieron a los 15 minutos tal vez de la consulta. Bueno, ¿qué le dijo su médico? ¿Entendió cómo va a tomarse la medicación? ¿Para qué sirven los medicamentos tal vez? ¿En qué forma le van a ayudar? ¿Qué pasa si deja de tomarlos? Entonces, ya sabrán y se imaginarán los resultados que creo que ya todos suponemos. Entonces, la mejor forma de saber si este paciente está bien, que entendió, no solamente escuchó, sino entendió nuestra explicación, nuestras indicaciones, es preguntando. El otra cosa importante aquí son los hábitos y conductas, ¿sí? Tema básicamente que se refiere al tema de sedentarismo, ya bien conocido, el sedentarismo, bajo hábito de ejercicio o el menor esfuerzo físico posible durante cada uno de los días. Aquí se ve de todo un poco también, ¿no? Hay pacientes que te llegan, no, yo sí hago ejercicio, yo, no sé, juego boli cada sábado, según él es el ejercicio. Ya, para él es ejercicio. Y el resto del día camino. Bueno, aparte que todos los días se supone que caminamos, ¿no? Pero eh, no es que no sea ejercicio, pero hay que ver qué tipo de ejercicio le está comentando. Digo, aquí en esta exploración del paciente con obesidad y en general, ¿no? Hay muchas subjetividades, ya que podemos nosotros pasarlas por alto y ahí tenemos que analizarlos. La idea, como digo, y eso que les comentaba, en la primera consulta al paciente les digo, vean, yo soy cirujano, no soy mago, no soy brujo. Me encantaría hacer magia y decirle, ¿sabe qué? Usted mañana le opero y desde mañana va a empezar a bajar peso, ¿ya? En forma tenaz, en grandes cantidades, no se va a sentir mal, se va a sentir bien, no va a haber controles, no tiene que hacer ningún tipo de dieta, no va a hacer ejercicio, no va a haber ningún tipo de control, o sea, sería genial, digo, pero yo no hago magia. Entonces, hay que explicarles y decirles la verdad a los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros hacemos tal vez un 50% como médicos, no solo como cirujano, como médicos. El otro 50% lo hace el paciente, ¿ya? Ese paciente se va a acostumbrar, se va a adaptar a su procedimiento, sea cual fuere. Hay un montón de procedimientos aquí. No es mi objetivo hablar de todos y cada uno de ellos, más en el sentido de manejo ética con el paciente y obviamente con los familiares.
¿sí? Hay pacientes de todos. Vengan, vea, quiero hacer una cirugía bariátrica porque quiero bajar de peso, pero no quiero que sepa mi familia. ¿Ya? Es más, el seguro, póngale que, no sé, que tengo reflujo gastroesofágico para que me cobre el seguro. Casos hasta judiciales se han presentado por cosas de estas, por gente que ha aceptado estos tipos de tratos o de ayudas a los pacientes, y no hay tal. Pacientes que te llegan con índice de masa corporal de 26, sin comorbilidades, simplemente quieren bajar de peso. Vea, le pago lo que quiera, le pago la cirugía y todo, pero bájeme de peso. No tiene indicación, no importa, yo le pago. No, yo no estoy como para eso. O sea, no, ahí viene el juego ético, ¿no? Pero claro, al día siguiente va donde tal vez otro profesional, otro grupo y sale operada, ¿no? Entonces, ahí, por eso digo, las metas. Yo como médico, ¿qué meta tengo? Tengo una meta económica, bueno, operemos hasta flacos. Ya tengo una meta de ayuda en sí, de que, qué es lo que yo quiero. Entonces hay que tener clarito esto. Y obviamente junto con el grupo de trabajo. Ya lo vamos a ir analizando también. Entonces el hábitos y conductas viene a ser la parte de lo que es ejercicio, sedentarismo, ¿ya? Y cómo se lo está manejando. Ahora hay pacientes que, ya, es que tengo prótesis de rodilla, no puedo hacer ejercicio. Y ahí nos ayudamos en cambio de las otras especialidades, como deportología, por ejemplo. Habrán ejercicios que no necesiten que mueva usted la rodilla, ¿sí? O sea, hay este tipo de ejercicios. Entonces, hay pacientes, obviamente, hay casos en los que los pacientes no pueden ni levantarse de la cama y peor salir tal vez de la habitación. Entonces, hay ciertas cosas que se quieren hacer con ellos. Ahí tal vez un buen balón también podría servir. ¿Ya? Entonces, hay mecanismos. O sea, hay que buscar la forma. Porque el paciente siempre les va a dar algún pretexto, ¿sí? El trabajo, el horario, mi familia, mis hijos, no hay tiempo. O sea, siempre va a haber un pretexto, ¿sí? Siempre va a haber un pretexto para que diga, mira, no puedo hacer dieta por esto, no puedo hacer ejercicio por esta situación. O sea, hay que buscar la manera como ese paciente se encarrila dentro del programa. Porque, de hecho, ninguna cirugía, ni siquiera el switch duodenal, que es una cirugía grande, de las más grandes que hay, más bajo está el bypass, etcétera, ninguna va a funcionar y de hecho en forma permanente y ninguna forma funciona si es que no se rige el programa. Por eso es importante y por eso son las fallas, ¿no? En sí. Las principales fallas, creo que en cirugía bariátrica sí son pacientes, uno, mal preparados o que fueron preparados bien y aceptaron la preparación, pero después de la cirugía se perdieron. Entonces, se les dice al paciente que una vez operado prácticamente se casa con cirujano, ya tendré un montón de esposos hoy, y se casa con un nutricionista de por vida. Pero son pacientes que te llegan de una a dos a la tercera consulta y después desaparecieron. Y yo tengo que estar buscando por redes sociales, WhatsApp, a ver, están vivas, de qué pasó. Ya cuando se estancan en peso o empiezan a subir es cuando vuelven a aparecer ya asustados. Y a veces hay cómo hacer cosas y otras veces no. Y ahí viene el tema de falla. Ah, no, es que la manga me falló. Ah, es que el bypass me falló. Puede fallar en un paciente que ha hecho todo y es súper reglamentario, juicioso, etcétera, en todo. Sí, puede fallar. Pero la gran cantidad de fallos en sí se dan porque no se someten a un programa adecuado, ¿ya? Y no toman con seriedad estas cosas. Sigamos. Bueno, en epidemiología es poco en sí el tema de una evaluación estadística real, actual, de cuántos pacientes tenemos con sobrepeso, obesidad, por niveles sociales en sí. Sabemos obviamente que la diabetes, la hipertensión arterial están dentro de las primeras causas de muerte en general, no solamente en nuestro país. Y obviamente esto ocasiona unos gastos tenaces a la parte tanto pública y obviamente a la parte privada. Y al Estado en general unos gastos pero tenaces en tratar este tipo de pacientes porque no tratamos. Ahí volvemos otra vez prefiero tratar a la obesidad o prefiero tratarle al paciente con insuficiencia, con hipertensión, con etcétera, con todos los problemas artrósicos, posiblemente articulares de ese paciente, hernias lumbares, etcétera. Hay que tratar el origen o uno de los orígenes principales que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, esto nos falta aquí en el país, nos falta todavía, es posible hacerlo y solo es cuestión de tiempo y obviamente el trabajo en equipo de las sociedades. El tema de sobrepeso y obesidad en sí en el país, pues diferencia dependiendo de provincias. Vean que en Galápagos de las principales provincias en donde hay más obesidad, posiblemente por el tipo de comida que llega desde el continente, ya una de las causas en sí, pero obviamente sí hay
sectorización en temas de sobrepeso y obesidad, y hablando también de niños. Hay bastantes niños que hoy en día tienen sobrepeso u obesidad. Ya 3 de cada 10 niños en edad escolar presentan sobrepeso y obesidad. Eso de las pocas estadísticas, que eso, de hecho, ya es muy más que conocido. Este tipo de cirugías se recomienda entre los 18 y los 65 años de edad. Nosotros como cirujanos o como grupo bariátrico nos dirigimos a, no inventamos el agua tibia tampoco, no inventamos nuestra propia estadística con los pocos pacientes que como país generamos. Lo trabajamos con las estadísticas que a nivel mundial se generan y es a través de en este caso, la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, la IFSO, que nos rige tanto en normas, reglas, tipos de cirugía, estandarización de procedimientos que debemos nosotros evaluar y usar con la estadística a nivel mundial. Es importante nuestra estadística, eso es obviamente importante, ¿ya? Pero para temas ya de número en sí, las estadísticas internacionales nos ayudan mucho y sobre todo en la parte latina. No nos vamos a comparar con europeos, no nos vamos a comparar con norteamericanos posiblemente. El índice de masa corporal, de hecho ya vamos a hablar de esto, difiere también en relación a esto, pero sí es importante nuestra estadística, sí, pero para trabajar en nuestra zona. Y sí, desde los 18 hasta los 65 hay como operar, menos de los 18 o más de los 65 hay como sí, pero siempre se recomienda que haya una junta médica, ¿sí? A los niños, de hecho, en un caso que recuerdo que le atiendo en la consulta de un niño obeso, el problema no era el niño, el problema era el padre. Sí, porque en el cuestionario, en la realización de la historia, se decía, vea, es que mi hijo no tiene novia porque es gordo. Entonces eso, a ver, ¿qué edad tiene el chico? Tiene 15 años. Entonces, si supiera cuando tuve mi primera novia, se asusta. Entonces, el problema era él. Entonces, psicológicamente lo estaban acabando a ese niño, lo estaban aislando. Entonces, el tratamiento no fue para el chico. Bueno, algo para el chico sí, pero vea usted al psiquiatra, al psicólogo, a los padres, sobre todo al papá, para que pues se pueda tratar esto, ¿sí? Entonces, no todos los casos son quirúrgicos. Me encanta operar, pero no todos los casos son quirúrgicos. Hay pacientes que no se deberían haber operado nunca y nos llegan a nosotros las complicaciones o los efectos de operar pacientes que no debían haber sido operados, sea por su estado psicológico o su estabilidad psicológica, mal apego al programa, ¿sí? O porque simplemente no encasillan en los índices de masa corporal o de las indicaciones para una cirugía bariátrica. Y eso sí ha pasado. He encontrado bypass gástricos realizados en pacientes con 28 de índice de masa corporal sin comorbilidades. Entonces, pacientes con manga gástrica con 24, 26, 27 de índice de masa corporal sin comorbilidades. Entonces, eso se convierte en cirugías estéticas, que tal vez, de hecho, en algún congreso internacional salió que posiblemente estos tipos de cirugías, aplicatura, manga, aplicatura endoscópica, balones, etcétera, se utilicen para estética, muy posiblemente sí. Pero hay que ver siempre los riesgos. A los pacientes siempre hay que decirle, vean, ¿ya? Hay riesgo-beneficio en todas las decisiones que vamos tomando. ¿Ya? Cuando el riesgo es mayor, ¿ya? Cuando el beneficio es mayor que el riesgo, entonces ahí es donde viene la indicación quirúrgica, ¿sí? Si yo tengo un paciente entre que lo opero y no lo opero con obesidad, si le opero hay riesgo operándolo. Si no lo opero, hay más riesgo. Tiene un índice de masa corporal de, no sé, 50. Si no lo opero, a ver, la calidad de vida, ¿cómo va a ser? ¿Ya? El tiempo estimado de vida, ¿cómo va a ser en ese paciente? Se va a hacer menor, obviamente. Entonces, hay más riesgo en no hacer nada por ese paciente que el hacerlo. ¿Que hay riesgos? Sí hay riesgos. Y eso hay que avisar igualmente, hay que informarles a los pacientes para que tengan clara certeza de lo que estamos conversando. Entonces, indicadores de sobrepeso, obesidad, pues ahí lo que quieren, sí, vean esto a nivel de país que se sacó, hay que actualizar también estas zonas, hay que actualizar el pre-pandemia, el post-pandemia. La mayoría de casos de sí lo que hemos visto es un aumento del peso en estos meses de encierro. En pocos casos más bien ha habido disminución de peso, pero en la gran mayoría de casos ustedes lo habrán visto tal vez hasta en hogares, en sus pacientes, no sé si en ustedes, que no sería lo apropiado, pero sí, en este peso hay que ver en este paso de la pandemia. ¿Cuánto estuve pesando al inicio? ¿Cuánto estoy pesando ahora? En este año prácticamente, que estamos en diciembre. Bueno, entonces,
El tratamiento, su tratamiento representa un alto costo para el Estado, ¿no? Corresponde al 4.3% del Producto Interno Bruto. Bueno, esto es ya lo que se sabe, ¿no? Esto es caro atender este tipo de pacientes, sobre todo por sus comorbilidades, sí. Entonces, de hecho, vendría bastante bien un programa bien formado para tratar este tipo de pacientes y a ver cuánto dinero el Estado en sí se puede ahorrar o las aseguradoras en sí se pueden ahorrar. Porque sí, son cirugías caras. Y eso también vamos a hablar un poco más acerca del tema de precios de la parte comercial que se ha realizado con este tipo de cirugías. El índice de masa corporal, o también llamado índice de Quetelet, es un índice que nos relaciona el peso en kilogramos dividido para la altura en metros al cuadrado. No es el mejor indicador, ¿sí? ¿Ya? No es el mejor indicador, ya que mucho mejor para mí me resulta el evaluar el perímetro de la cintura, el perímetro relacionando con el perímetro de la cadera, tal vez los pliegues bicipitales, tricipitales, todos los índices antropométricos que ya conocemos también. Ya, me resulta mejor, de hecho, entre índice de masa corporal y un perímetro de la cintura, el perímetro de la cintura me resulta mucho mejor. Pero igual, hasta en las balanzas de las farmacias, a uno ya le calculan el índice de masa corporal y hay la cantidad de aplicativos móviles igualmente que se lo puede calcular. De hecho, los aplicativos hay bastante ayuda hoy en la parte tecnológica. El tema de control de dieta me parece excelente. Hay unos pacientes que se apegan tanto a la tecnología. Hay pacientes y pacientes, ¿no? Pues se apegan tanto y van controlando a ver cuántas calorías ingirió en este desayuno, cuántas en el almuerzo, cuánto me falta, cuánto me sobró, cuánto estoy de más. Entonces ahí va el índice de masa corporal, pues puede ir variando. Hemos utilizado bastante este tipo de aplicativos para en las diferentes plataformas en sí, hay cualquier cantidad, todas son buenas en sí, para poder ir haciendo el seguimiento de esto. Y así el índice que se lo clasifica al índice de masa corporal en normal de 18.5 a 24.9, sobrepeso bien de 25 a 29.9, obesidad grado 1 de 30 a 34.9, grado 2 de 35 a 39.9, el 3 o mórbida de 40 a 49.9, superobesidad de 50 a 59.9, super obesos a los de más de 60. Hemos tenido nosotros en estos 10 años hasta de 67 índices de masa corporal. ¿Sí? Y esto sobre todo en hospital público, sobre todo. Donde materiales en la parte pública hay cualquier cantidad de pacientes. Lo que falta en sí son los materiales, ¿sí? Que son caros. ¿Ya? Es básicamente falta eso. ¿Ya? En la parte privada hay cualquier cantidad de pacientes, pero obviamente aquí la parte económica de cada paciente es la que sufre. Y el hacerlo barato indica o se refiere a un mayor riesgo quirúrgico. Claro, yo voy y lo opero tal vez en una clínica de menor complejidad, donde no tienen ni siquiera laboratorio. Hemos recibido pacientes complicados, donde han operado en clínicas que no tienen ni laboratorio, tienen que sacar la sangre para ir al laboratorio que quedan a 2 cuadras o 3 cuadras porque no tienen un simple laboratorio. Peor terapia intensiva. ¿Ya? Camas para este tipo de pacientes, tensiómetros, los esfigmomanómetros para este tipo de pacientes. A veces hasta la misma camilla quirúrgica hay problemas. Entonces empezamos por hacerle barato el procedimiento a, uno, reutilizar materiales de otros pacientes, disminuyendo la calidad de los materiales en los que utilizamos. O sea, es penoso, pero digo, no solamente en nuestro país, a nivel mundial se genera esto. Se genera hasta, les cuento, mercado negro de materiales, de autosuturas, pistolas, etcétera, que se utilizan muchas de ellas ni siquiera sin ningún tipo de garantía, pero por hacer barato el tema. ¿Ya? Porque muchos prefieren operar en volumen, más no en el tema de calidad. Y justamente con eso se relaciona mucho el índice de masa corporal con la indicación quirúrgica. ¿Sí? Miren que acá ya le catalogan a este sobrepeso de 25 a 29.9 ya no como sobrepeso, sino como preobeso. Entonces, a este preobeso también, o sea, todavía no tiene indicación quirúrgica, desde 30 en adelante se puede operar. Ciertos casos, sí, menos de 30, tal vez como metabólica puede ingresar en el tema quirúrgico, pero en general se recomienda cirugía desde los 30 en adelante. Ya vamos a hablar un poco acerca de estos índices de masa, que también hay algunos cambios en la actualidad. Entonces, la clasificación según un índice de masa corporal, o sea, es obvio, es evidente que entre más índice de masa corporal tiene el paciente, en otras palabras, más riesgo de morir tiene, o más riesgo de comorbilidades tiene.
no es comparable el índice de masa corporal de un, no sé, 27 al paciente que tiene 50 de índice de masa corporal. A ver, vean la calidad de vida de estos dos, ¿ya? Vean las comorbilidades de los dos. Entonces, es claro la relación directa entre el índice de masa corporal y las comorbilidades o la sobrevida, como lo vemos acá. El riesgo de vida, de hecho, la mortalidad, el porcentaje de mortalidad va aumentando entre más índice de masa corporal tenga. Entonces, eso es claro. Entonces, a los pacientes que vienen con obesidad, vea, usted quiere vivir más tiempo, pues, vea, tiene que hacer algo. Si no le ha servido la dieta y el ejercicio, pues, bueno, hagamos algo. ¿Tiene indicación quirúrgica o no? Si no ha hecho dieta y ejercicio, vean, tal vez primero intentemos la dieta y el ejercicio para ver cómo les resulta. Equilibrémoslo hormonalmente en forma adecuada, de la mejor manera, y veamos cómo responde. A lo mejor responde, ¿sí? Y de hecho, en procedimientos hay lo que quieren, ¿sí? En general. Y como les decía, pues, el tema del perímetro de la cintura es súper importante. Vean que hasta en mujeres hasta 88 y en hombres en 102. Tomen en cuenta siempre acá cómo se lo mide, ¿no? Aquí es la grasa central y la periférica. La central se dice que tiene mayor relación con todo lo que es comorbilidades en sí, antes que la periférica, que es a nivel de extremidades. Y el perímetro de la cintura nos ayuda mucho. Y sobre todo si esta sí se toma un poco más o menos de 1 centímetro por arriba del ombligo, la parte más delgadita, pero eso sí, siempre el paciente pidiéndole que expulse, porque típico cuando uno empieza a medirles, empiezan a chuparse. Entonces uno se da cuenta y bota el aire, todo el aire, y ahí es donde se le mide respectivamente, 88, hasta 88 en mujeres, hasta 102 en hombres. Hay pacientes difíciles de medir, ¿sí? Hay pacientes bastante complejos de medir que pueden originar problemas. De hecho, este paciente también, aparte de eso, tenía una buena hernia. Obesidad y riesgos de muerte, pues tiene un riesgo aumentado el paciente obeso entre 50 al 100% de muerte prematura comparados con individuos de 20 a 25, lo que les comentaba, ¿no? Comorbilidades, y es bien conocido, diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, artritis, trastornos osteoarticulares, depresión, incontinencia, irregularidades menstruales, de hecho también sexuales, comorbilidades psicológicas, sociales, o sea, tiene, y eso por mencionar unas pocas, hay muchas más, el componente sobre todo psicológico de pacientes con depresión, por ejemplo, depresión, ansiedad, que generan esto. Hay pacientes que no quieren ni siquiera salir, no quieren salir ni una foto, pero salir a la calle, o se aíslan, tratan de no... Bueno, hoy en día preferible, ¿no? Hoy en día han cambiado algunas cosas, pero tratan de aislarse de todas maneras de toda la gente. Ni siquiera quieren correr para que no les vean corriendo en el parque. Entonces es complejo. La parte emocional de estos pacientes es importante tomarlos en cuenta. La seguridad personal cambia totalmente, y eso puede afectar en el tema social y en en el tema laboral también. Hay pacientes que no se tienen confianza, o sea, creen que, o sea, no sirven, en otras palabras, y pueden tener desenlaces fatales. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora hay pacientes y pacientes, ¿no? Viene una paciente con índice de masa corporal de 28, vea, soy obesa. Digo, vea, está en sobrepeso, vamos a este régimen. No, es que yo soy obesa. Vea, esa paciente, muy seguramente uno coge, le opera y seguirá viendo obesa. Entonces hay que tomar en cuenta. Todos estos pacientes son complejos, llevan su tiempo, hay que darles su tiempo para escucharles y para irlos tratando, son difíciles. Vean, el tema de cambio de hábito, uno, vea, como médico, vea, tiene que cambiar el hábito, tiene que comer esto, tiene que quitarse esto, tiene que quitar esto de la dieta, haga ejercicio con 5 minutos diarios, venga en un mes. O sea, sería hermoso. Ya, a lo mejor le hace caso después de toda la charla que se le da al día siguiente, hizo caso, pero ¿y será que se mantiene? Ah, no, es que ya me dolió, voy a descansar una semana del ejercicio. Ah, no, es que ya veo una semana hago dieta y no he bajado nada que, no sé, 200 gramos. Entonces, el despecho en estos pacientes es complejo. Por el hecho de operarse, ahí es un buen estímulo para cambiar de hábitos. Ya porque dice, a ver, si es que generalmente se les pide que bajen un 10% del exceso de peso. ¿Sí? Eso generalmente se les pide. En algún congreso, de hecho, había un médico mexicano que comentaba que él no les pide, porque el momento que les pide bajar de peso, ellos se van. Y si ellos se van, él no opera. Y si él no opera, no gana. Entonces, ya se imaginarán la revuelta que se formó en el congreso internacional que hubo. Por eso digo, ¿cuál es su meta?
¿Ya? ¿Cuál es la meta del equipo? ¿Cuál es la meta del cirujano, del que le está tratando? ¿Ya? ¿Es hacer dinero o hacer bien las cosas? Efectos de la cirugía bariátrica en otras enfermedades asociadas, vean, resuelto y mejoría, eso en forma general. Vean, todo procedimiento que le ayude a bajar de peso al paciente es bariátrico y a la vez metabólico. ¿Sí? Si tiene obesidad tipo 2, vea que el que baje de peso, así sea con un balón, vean, tiene efecto metabólico, es obviamente. ¿Ya? Y ahí las estadísticas nos dirán, y los artículos nos dirán a ver cuánto más o menos, qué efecto metabólico tiene un balón, qué efecto metabólico tiene una aplicatura, un bypass, una manga, y cuánto tiempo. Por ejemplo, un bypass gástrico, listo, se ha visto que en muchos casos no hay como ofrecer tampoco la cura. Eso también es odio cuando veo las propagandas. Cura de la diabetes, o sea, hay como en muchos casos mejorarlo. En otros casos curarlo sí, pero o sea, no hay como ofrecer eso. Hay que ser real. Decirle ojalá, pero obviamente es para atraer gente, ¿no? Pero que se lo puede tratar, sí, me han resuelto y en mejoría de diabetes de 76.8 resuelto, con mejoría de 85.4, buenísimo. Es bastante bueno, mejor que en hipertensión y en el apnea del sueño igualmente se mejora notablemente. Entonces, en muchos casos podemos curar, en la mayoría de casos podemos resolver bueno, sabe que usted tenía dos antihipertensivos, ahora va a tomar la mitad del uno. Entonces, ya es una mejoría. Entonces, eso es lo que se quiere. ¿Ya? No son cirugías estéticas. No deberían ser cirugías estéticas. Ya deberían ser eso todo por salud. De hecho, si hay pacientes, un paciente que vino, ahorita me acuerdo de los que van llegando, ¿no? Vino un paciente, ve, Fernando, era, no sé, el lunes. Soy guardia, soy jefe de seguridad de una petrolera y necesito para el sábado ya estar operado. Necesito para el sábado estar bien, porque si no me despiden del trabajo. Yo, a ver, primero, índice de masa corporal, ¿cuánto estaba? Estaba creo que en unos 36 por ahí. O sea, tenía indicación quirúrgica, sí. Pero tampoco es magia, ¿no? Vea, le coge el opero, vea, mañana, sin preparación, sin nada, por no perder el paciente, y el sábado va a estar bien. O sea, eso es, ¿qué hay cómo hacer? Sí, hay cómo operar a todos, sí hay cómo operar a todos. Pero no es lo legal. Y después vienen los problemas, ¿no? ¿Por qué la cirugía? La pérdida de peso con dieta, con o sin modificaciones de conducta o tratamiento médico tiene una incidencia extremadamente alta de recuperación de peso. En otras palabras, dieta y ejercicio generalmente van a mejorar, pero después de menos de 2 años pueden volver a subir, sobre todo con índice de masa corporal más de 40. ¿Sí? Los que tienen índice de masa corporal más de 40, vean, con o sin comorbilidades, por favor, opérese, hagamos algo para su cirugía. ¿Que puedo bajar con dieta y ejercicio? Sí, o sea, a lo mejor. Tal vez esa bajada sea temporal y después pueda subir y hasta con rebote. ¿Ya? Si quiere intentarlo, bueno, listo. Digo, pero la gran cantidad de pacientes, según las estadísticas, no va a funcionar en mayores de 40. Guías de manejo bariátrico, obviamente la prevención, el tema de semaforización, el tema de, control de alimentos en no sé, en las escuelas, en lugares de educación, puede ayudar, ¿ya? No va a ser no va a ser el tratamiento o la forma, el 100% que vamos a evitar esto, no. Pero puede ayudar. Evaluaciones multidisciplinares del paciente, preparación prequirúrgica, tratamiento quirúrgico, controles postoperatorios. Hay que decirle al paciente que, como decíamos, esto no es magia. Uno coge y lo opera y ya listo, está curado. No es tanto. Tiene que venir haciendo los controles. Ahí lo que les comentaba. El tema de cambio de hábito y de dieta, bien, es fácil con una buena educación en notas, con un buen texto, ya con una buena presentación, yo les puedo cambiar de los hábitos, ¿sí? Tal vez hasta para la cirugía, hasta cuando llega la cirugía, que el plazo es más o menos de preparación es de unas 3 semanas, un mes, a veces un paciente nos demoramos como 3 meses preparándolo, a veces hasta un poco más. Eh, la gran meta sería que ese cambio de hábito que se hizo, ya el cambio de dieta, el de hábito, ejercicio, etcétera, lo mantenga. Eso es lo más difícil. El que cambie de hábito puede mantenerlo durante unos 4 meses, tal vez, 2, 3 meses, mejor de los casos, tal vez 6, y después se olvidará. Y es el típico paciente, no, ¿sabe qué? Que se me murió un familiar y desde ahí ya no me importó nada. Pero ¿por qué no venía a los controles? No, es que ya me sentía bien, o que mi esposo no me dejaba, o que, etcétera. Entonces, siempre va a haber un pretexto, como yo les cuento. ¿Ya? Pero hay que tomarles bien. Y aún así se les hace firmar, vea, contrato y todo. Usted se compromete a venir si no nos hacemos responsables de los resultados. La gente firma lo que quiera por el momento de operarse, pero después cambian de look, cambian de ropa,
del color del cabello, cambian de novio, esposo, cambian de todo. Entonces es un cambio bestial, es un giro de unos 180 grados en un paciente que es bien manejadito y que va bajando de peso adecuadamente, y se les ve, ¿no? De hecho, a la siguiente consulta, a los 10 días de la cirugía, ya se les ve con una baja de peso bastante significativa. Los primeros meses, los primeros días, la baja de peso es más drástica, obviamente por la dieta líquida, obviamente el proceso quirúrgico igualmente, entonces si hay un cambio extremo, y ahí es donde se da el estímulo para que sigan mejorando, pero si hay pacientes y pacientes. Procedimiento ideal, pues no existe, el que sea seguro, una efectividad de más del 50% del exceso de peso. ¿Ya? Se dice que una cirugía es efectiva cuando al menos ha bajado el 60% del exceso de peso de ese paciente a los 2 años. ¿Sí? Porque generalmente viene la curva baja, se estabiliza y a los 2 años se estabiliza. Al tercer año generalmente sube un 10% del exceso de lo que perdió. Y debería mantenerse, siempre y cuando se sigan los controles. Si no se sigue, pues obviamente son cirugías que fallan y están buscando ya las conversiones. Conversión a cirugía de bypass, de manga bypass posiblemente, ¿ya? O de aplicatura bypass. Entonces, esas cosas. Menor invasividad, es que sea reversible, que se reproduzca en múltiples ocasiones, costo-beneficio y complicaciones menos del 1%. Va a llegar un punto, yo creería que va a llegar un punto en que un cirujano general, ya como especialista, no necesitará hacer ningún tipo de fellow en sí o otras preparaciones, diplomados afuera, una preparación extra. Hoy en día es así, ¿no? Uno sale como cirujano general y uno busca prepararse de la mejor manera para este tipo de procedimientos, ¿ya? Pero yo creería que mirando un poco más a futuro, todo cirujano general debería estar preparado para hacer este tipo de cirugías, así como lo hace una vesícula, así como lo hace un apéndice, así como lo hace una hernia. Ya debería ser parte del proceso de enseñanza o de aprendizaje de un cirujano. De hecho, muchos ya lo hacen de esa manera y yo creo que va para allá la cosa. Bueno, vamos a ver. Entonces vean que el resultado es excelente, más del 75% del exceso del peso, no de todo el peso, solo del exceso. Bueno, del 50-75, pues dice que es de 60 en adelante. Si es que pierde menos del 50% en 2 años, pues ahí sí hay problemas. Se dice que el índice de masa corporal ayuda más en el control postoperatorio de un paciente antes que en los controles preoperatorios. El fracaso sí fracasó. Menos del 50% pues es un fracaso total. Ahora, ¿por qué fracasó? Muy poquitos son los pacientes que han hecho muy bien las cosas y que aún así la cirugía ha fallado. Entonces hay un siguiente escalón que se puede subir. Digo, el paciente obeso es complejo, ¿ya? Hay muchas cosas ocultas que vienen como cajitas de sorpresas. Hemos descubierto pacientes en nuestras evaluaciones, no solo con hipotiroidismo, hemos descubierto pacientes con tumores malignos de duodeno y que iban a ser operados en otra institución. Llegaron acá, les hicimos los exámenes previos y salió tumor duodenal. Se imaginarán los efectos. Un linfoma, alguna vez descubrimos también. ¿Se imaginan un linfoma? Yo lo opero de bariátrica, baja de peso y después con la quimio que va a recibir, ¿cómo va a bajar más? Entonces, los exámenes previos son súper importantes para no toparnos con sorpresas. Hemos encontrado hernias hiatales, bueno, la típica colelitiasis, em, problemas endocrinos, esplenomegalias, idiopáticas, o sea, hemos encontrado un montón de cosas por ahí. Indicaciones quirúrgicas, bueno, se dice que desde el 91 había unas indicaciones quirúrgicas en sí, que se designaron como más de 35 con comorbilidades, más de 40 con o sin comorbilidades, y de 30 a 50 vaya tratamiento médico o nutricional o de portología. ¿Ya? Entonces, que haya fallado el tratamiento médico, se dice que en los 6 meses se recomienda de dieta y ejercicio guiados, no vea la dieta de la prima, la dieta del Google, o el ejercicio. El ejercicio, de hecho, muchas veces hay pacientes que se meten tanto en esto, pues, que unos 2 pacientes que tuvimos empezaron con dieta y ejercicio, vea, y fue bajando tan bien de peso, vea, que no fue necesaria la cirugía. La cirugía se le indica, obviamente, pero cuando hay indicación. Comprensión de los riesgos y beneficios de la cirugía, tienen que saber a dónde se meten. Alguna vez trabajaba con un equipo de bariátrica en un proceso de formación. Yo iba a hacerle firmar la hoja de consentimiento, debería ser firmado por el cirujano a cargo del procedimiento, no por
o por un ayudante o por un estudiante. Entonces, bueno, yo iba a hacer firmar, yo estaba aprendiendo en ese tiempo y sigo aprendiendo, ¿no? Esto no se acaba. Y el paciente le preguntaba, ¿saben qué le van a hacer? Bueno, algo para bajarme de peso. Yo, ¿pero sabe qué cirugía? No. O sea, obviamente no había tenido ningún tipo de preparación. ¿Sabe los riesgos en los que nos puede meterse usted, etcétera, nosotros en el procedimiento, las complicaciones y riesgos? No. Entonces, cuando le empecé a contar, obviamente, no. Sí, dije, hasta el tratante se armó una revuelta ahí, casi salgo botado de la clínica esa, por querer decir la verdad. Entonces, siempre la verdad a los pacientes. Manejo por equipo multidisciplinario, siempre nosotros lo trabajamos junto con un nutricionista, psicólogo, deportólogo, endocrinólogo, cardiólogo, dependiendo, a veces con ginecólogo, traumatólogo, etcétera. Hemos requerido algunas cosas, pero sí, siempre es medicina interna, psicología, nutrición y cirugía, básico. Dependiendo de eso, pues ya se va a donde endocrino o cardio. Realización de cirugía por un equipo experimentado, o sea, no hay que estar experimentando en el paciente, ya hay que, no se debe aprender o hacer la curva de aprendizaje con pacientes sin ningún tipo de guía, ningún tipo de preparación. Esto hay que prepararse adecuadamente y seguirse preparando también día a día y seguimiento de los pacientes de por vida, el cual muy poco se hace. De hecho, ya desde hace rato, en la obesidad grado 1, ya hay literatura que nos apoya el operar pacientes de 30 en adelante, desde 30, siempre y cuando tengan comorbilidades, siempre y cuando haya fallado el tratamiento clínico, siempre y cuando esté afectando de alguna manera la calidad de vida del paciente, ¿ya? Y que se haya intentado ya otros métodos. Entonces, ya se lo puede ingresar. De hecho, dice que es mucho más seguro operar un paciente con, no sé, con 32 de índice de masa corporal, que esperar a que suba a los 45, ¿ya? Y operarle tal vez con mayor riesgo. Entonces, hoy en día en la literatura hay para todo, hay de todo un poco. El síndrome metabólico, 3 o más factores de riesgo. En obesidad abdominal en hombres, vean, son 3 o más de estos factores, ¿no? Obesidad en hombres mayor de 102 centímetros, en mujeres en la cintura más de 88, triglicéridos, se toma en cuenta el HDL, la presión arterial, la glicemia. Un buen consentimiento informado es importantísimo, ¿ya? Y sobre todo, digo, el, el tenerlo tampoco nos exime, ¿no? De responsabilidad totalmente, pero el no tenerlo es más complejo para nosotros. Y obviamente tener unas guías de manejo que se puedan familiarizar con todo el equipo de trabajo. Llega un punto en la parte quirúrgica, al menos que uno ya sabe qué hacer, el otro qué hace, ya ni siquiera uno habla, está hablando de otras cosas posiblemente antes que el procedimiento, entonces se hace todo automático. Y si se trabaja con un buen instrumentador, instrumentadora, mucho mejor. Entonces, pero cuando empezamos a trabajar con gente inexperta, ya cuando, y de hecho he operado, al principio de hecho aceptaba prácticamente todo, uno ya después se va haciendo más meticuloso, ya uno ya va aprendiendo de las mañas del resto, entonces me ponían a operar a mí con tal vez una posgradista de 2 de anestesia, que con vía aérea difícil no manejado, ¿ya? Con estudiantes posiblemente de medicina en la cámara que no han manejado nunca un lente de 45 grados, de 30 grados. Entonces, tienen que tener un equipo formado, un equipo de confianza y un equipo formado, porque puede haber problemas en ese aspecto, ¿sí? Entonces, hay procedimientos restrictivos, mal absortivos, mixtos. Yo creo que en unos 5 minutos ya termino para que alguna pregunta que tengan. Restrictivos, es decir, en el estómago se acumula la comida, ¿ya? No se absorbe, bueno, agua y alcohol puede absorberse. En el intestino se absorbe, ¿ya? Entonces, cuando hago procedimiento restrictivo, significa que voy a disminuir el volumen de comida ingerida. Es decir, voy a trabajar en el estómago. Póngale un balón y eso va a generar que ocupe espacio y no va a comer tal vez mucho el paciente. Controle el volumen y tal vez algo de calidad si es que está con alguna nutrióloga o nutricionista. Una manga es restrictiva, aplicatura es restrictiva. Mal absortiva, listo, hagamos entonces, cortemos el intestino y volvamos a hacer ciertas derivaciones para tener menos longitud de absorción. Mal absortiva. Las mixtas, como el típico bypass gástrico, donde corto el estómago, ya de los 2 litros que tenía de capacidad, va a quedarse en unos 20 centímetros cúbicos. Del intestino que quedaba 6 metros o 5 metros de absorción, se va a quedar 1,5 metros posiblemente. Entonces disminuye, esos son mixtos, esos son los procedimientos en general, y hay un montón, y están saliendo muchos. Hay algunos tipos de bypass también, ¿ya?
Contraindicaciones absolutas, vean, embarazo, imposible, ¿no? Lactancia, alcohol, drogadicción, disfunción de órganos, sistemas de grados avanzados, enfermedad psiquiátrica mayor, pacientes con estado autolítico no le voy a operar. Enfermedad con riesgo vital a corto plazo, incomprensión del procedimiento terapéutico, sobrepeso por predominio de masa muscular. Contraindicaciones relativas, es decir, que de alguna manera yo trato esto y puedo operarles, depresión severa, enfermedad psiquiátrica con conducta autodestructiva, tratando esto, ¿no? Y eso sí con informe y autorización del psiquiatra. Intolerancia al fracaso, conductas inapropiadas o impropias ante la frustración, bulimia, alteraciones de la personalidad, obesidad secundaria a otras enfermedades, cáncer tratado cuya curación no está definida, otras condiciones del equipo consideren. Y es por eso necesario trabajar en equipo. Digo, no es solamente hecho el cirujano, es con todos. Algo rápido del balón. No nos queda mucho tiempo. Consiste en colocar capacidad de entre 600 y 800 mililitros. De hecho, el balón ahora ya está un digerible, donde la idea es, se introduce una pelotita, se le infla con unos 500 más o menos de solución salina generalmente y se le deja ahí que ocupe espacio. De hecho, puede colocarse 1, 2 o hasta 3. Una vez colocamos 2. ¿Ya? Pero obviamente son procedimientos temporales. Ahora enseño esto porque hoy en día siempre está el digerible, que es lo mejor, que no sé cuánto. Vean, son procedimientos temporales. Ya que les bajará más o menos en unos 6 meses, unos 11 kilos. Pero el paciente tiene exceso de peso de 40, entonces no le va a bajar mucho. Por un lado, por otro lado, a los 6 meses, o se digiere, o sea, sale por la deposición, se revienta esa vaina y sale por el intestino y por la deposición, o hay que hacer una endoscopia, dependiendo del tipo de balón, y se lo retira. ¿Ya? Entonces es temporal, no es que a todos. O sea, yo como gastroenterólogo que pongo balones, genial, vean, yo le pongo a uno, le saco a los 6 meses, o sea, pero es indicativo de ese paciente, o va a ser una gastadera de dinero en la que en 6 meses le bajé unos 10 kilos y después va a volver a subir. A lo mejor se ponga otro balón y se llama rebaloneo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay ciertas indicaciones típicas para un balón, no es el motivo de esta exposición, pero he indicado muy pocas veces balones intragástricos en casos muy determinados. No es para todos. Ya en algún centro se ponían balones a todos los que iban a ser operados para que bajen de peso, pero no es cambiarle de hábitos, entonces no hay lógica ahí. Bueno. Laparoscopic greater curvature plication is a La aplicatura gástrica es un procedimiento que más bien dobla el estómago. Vamos a poner un poquito más acá. Ahí está la curvatura mayor. Se sucede cómo hacerlo por cirugía laparoscópica o por endoscópica. ¿Ya? Entonces se le dobla como un sándwich. ¿Ya? Y hemos hecho algunos procedimientos de estos. Todavía no está aprobado como un procedimiento como tal en sí, aunque ya hay literatura que lo respalda, sí, muy similares a las curvas de baja de peso para una manga gástrica. Se hace 2 dobleces, una vez hicimos hasta 3. Vean, para los pacientes que no, por la parte económica, no acceden a las autosuturas, etcétera, para una baja de peso, vean, aunque sea una aplicatura gástrica, ¿ya? Que no se utilizan mayores equipos, no hay menor riesgo de fístulas, no es que no exista, menor riesgo de fístulas o de complicaciones mayores para este tipo de procedimientos. The sleeve gastrectomy. Manga gástrica es más restrictiva. Pues básicamente aquí lo que se hace es se corta el estómago y se queda un tubito disminuyendo más o menos a unos 150 de volumen de estómago, 150, 180 más o menos, y eliminando todo este sector. Esto se saca, se va a mandar a patología. Bueno, se lo infla con CO2 para las fotos. A veces quería inflarle con helio, a ver si es que le ponemos en la cama del paciente para que se vea flotando eso, pero no me dejaron. En todo caso, se hace como un tubito, ¿ya? Entonces el paciente come poco, pero la absorción se mantiene. Entonces, el tema de un bypass gástrico obviamente es mixto, restrictivo y malabsortivo. Se corta el estómago, se corta el intestino, ese intestino se une se llama pouch gástrico que está en la parte superior. Entonces es restrictivo y malabsortivo. Come poquito y absorbe poco, porque la comida va a transportarse por el intestino que está unido al pouch gástrico y cuando se une en la parte inferior a los líquidos, jugos gástricos, pancreáticos, biliares, recién ahí se empieza a absorber. Entonces es un restrictivo y malabsortivo. Bastante bueno, pero esos son pacientes que tienen que controlarse mucho mejor para que no lleguen a una malnutrición o déficit de oligoelementos, vitaminas, etcétera. Entonces es más común en estos que puedan desviarse del camino que los otros tipos de pacientes. Telemedicina nos ha ayudado hoy en día más todavía, sobre todo para el tema de primera consulta,
para valorarles a los pacientes a distancia y que no tengan que acudir a hospitales o a... Esto estamos haciendo antes de la pandemia, ¿no? Como primera, que saquen información al médico y nosotros sacar la información a ellos, pero siempre el examen físico nunca va a ser prescindido. Club de obesidad, pues nosotros lo que antes de la pandemia, ya les reuníamos a los pacientes que estaban en preparación con los pacientes ya operados, a corto, mediano y largo plazo, y vean, y que conversen. Entonces ahí sí les decían, bueno, ¿cuánto bajó? ¿Dolió? ¿No dolió? ¿Dejan ahí las heridas? ¿Es recomendable o no? Es bastante bueno. Es una terapia en grupo que lo hacíamos bastante bien. Ojalá podamos retomarlo. Y todo el grupo de trabajo con el que hacemos, ¿no? Somos un grupo de 3 cirujanos, psicólogos, nutricionista, deportólogos, para que pueda esto funcionar. Miren, una cosa, se calcula que los varones con obesidad grave a los 21 años tendrán 12 años menos de vida, ¿no? En comparación con individuos no obesos. Y las mujeres con obesidad grave vivirán 9 años menos. Entonces, la calidad de vida y el tiempo de sobrevida siempre va a ser importante. Y con las justas. Ya no pueden decirme nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Torres, por la brillante exposición. En realidad es algo muy complementario a todo lo que hemos ya revisado con esto de las cirugías bariátricas. Más que una pregunta, es una opinión, porque usted mencionó algo muy importante al inicio de la charla y es este factor que se juega con, bueno, es un factor en el que jugamos los médicos con el tema económico, sobre todo el tema de los seguros, la accesibilidad en sí, la accesibilidad real que tiene el paciente a este tipo de procedimientos. Tenemos en cuenta que el costo es algo muy importante. ¿Cuál sería en este contexto que le menciono la manera más segura y eficaz para poder reducir los costos de este tipo de procedimientos y que los pacientes tengan una accesibilidad pues a los mismos, ya que es un problema que está presente en todas las edades y las clases sociales, obviamente? De hecho, aquí estamos un poco limitados por el tema de las industrias, ¿no? Las farmacéuticas y quienes desarrollan este tipo de equipos. De hecho, se ve mucho en tema de importación. Debería trabajarse bastante esto para bajarles al máximo. Todos tienen que tener su ganancia, igualmente las empresas que lo fabrican. Pero debería trabajarse por ahí, por el tema de impuestos, porque se ha visto que en países de la misma Latinoamérica, por ejemplo, una autosutura que cuesta acá, no sé, $250, en otro país X está costando, no sé, 80. Y es el mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién está ganando esa parte? Entonces, ¿será en tema de impuestos o no? Por un lado. Por otro lado, el tema esto debería ser operado en hospitales, a mi modo de ver, ni siquiera en clínicas. Una falla, una complicación, tiene que tener todo a la mano que tiene el respaldo de un hospital. Si trabaja en clínicas, sí. Yo, la verdad, me he negado a hacer esto en clínicas. Prefiero trabajar en hospital. Y dentro del hospital, obviamente, tratar de ir bajando los costos al máximo como parte privada, pero sin restar seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, me han dicho, vea usted, le voy a sacar una cirugía a $4,500 una manga, que es baratísimo, ¿ya? Y usted vamos a reutilizar esta pistola tantas veces, no sé, 800 veces, 6 veces. Las cargas vienen del tema de mercado negro sin tipo de garantías. De hecho, hay mucha gente que tiene sus propias bodegas de materiales para poder reutilizar, pero eso es aumentar el riesgo,
¿sí? Aumentar el riesgo en el paciente. Entonces, yo si quisiera operar, vea, 4.000, listo, le opero, pero ¿y el riesgo? ¿Y si pasa alguna cosa? Entonces, es complejo. Entonces, la verdad, yo no iría por ese riesgo. Hay que trabajar en conjunto, de menores impuestos y tratar de abaratar costos sin restar seguridad. Depende de dónde están, es complejo ese tema. Y el tema de Estado, pues, inversión, ¿no? El que sepan. Y el tema de aseguradoras, si los seguros pudieran cubrir, y sería bastante. Imagínense que un paciente que obeso, que tenga un seguro X y que eso le cubra, teniendo claritas las indicaciones de cirugía, creo que eso sería tal vez lo mejor. Listo, Doc, muchas gracias. Una última pregunta la realiza la doctora Carolina Naranjo. Con estos procedimientos de cirugía bariátrica, sobre todo los procedimientos en los que existen la resección del estómago, de la parte del estómago, ¿existen algunas consideraciones a tomar en cuenta con respecto a la absorción de nutrientes? ¿Qué trabajo específico, por ejemplo, realizan con nutrición? Yo sé que es un tema que lo maneja otra especialidad, pero en la experiencia que usted ha tenido, ¿cuáles son las consideraciones más importantes con respecto a esto? Gracias, Paul. Verás, en tema de nutrición siempre trabajamos con un nutriólogo o nutricionista previo, ¿cierto? Se hace una valoración nutricional del paciente antes de la cirugía. Es diferente si es que hablamos de manga, es diferente si hablamos de bypass. En la manga no se altera absorción, ¿sí? En medicina nunca hay nunca y nunca hay siempre. Entonces, en la gran mayoría de casos, una manga gástrica no necesitará ni suplementos nutricionales ni oligoelementos posteriores, a diferencia de un bypass. Y hay diferentes tipos de bypass. De hecho, cada cirujano hace su propio tipo de bypass, por ciertos detalles técnicos. Entonces, el paciente de bypass sí se altera la absorción de nutrientes. Entonces, a ese paciente tendrá que llevarse un control más estricto cada 6 meses. Lo hacemos nosotros a los 3 meses, a los 6 meses y cada 6 meses durante los 2 primeros años, después de una vez al año. Entonces, para que no surjan estos problemas. Pero, por ejemplo, tipo bypass o peor, switch duodenal, son más frecuentes las alteraciones nutricionales o las malnutriciones o déficit nutricionales de estos pacientes. Con manga aplicatura no hay alteración de absorción. Con balón gástrico, muy difícil, no hay alteración de absorción. Peor con la malla sublingual, que eso para mí es un maltrato, ¿ya? Tampoco hay alteración de absorción. Claro que sí, Doc. Le agradecemos bastante, entonces eso sería todo en honor al tiempo, creo que lo vamos a dejar ahí. Estamos esperando ya al próximo expositor. Le agradecemos, doctor Torres, por su participación, esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias y buenas noches. Todos tengan cuidado, felices fiestas de Quito con moderación. Gracias, igualmente. Chao.